En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios. Amén. Dos lecturas en este domingo de la semana de abandonar el consumo de la carne para espiritualizar a nuestros cuerpos, a nuestros sentidos, darle el Espíritu Santo a esos sentidos todos los días para ver en los más pequeños en este mundo, a los más débiles de este mundo, a nuestros hermanos en este mundo, ver a Cristo en ellos. No dejo de repetir las palabras de un santo que decía: no puedo poner mis ojos sobre alguien sin ver a Cristo en él, en su cara. Es un ejercicio cotidiano para poder ver a Cristo en los demás. Y de esta manera los demás no son ni enemigos ni peligros para mi vida en Cristo. No son más peligrosos. Por ello, para ver a Cristo, parece San Pablo en su epístola de hoy, nos habla del comer. Todo el mundo, todos los seres humanos, hasta los animales, deben comer para sobrevivir. Nos dice San Pablo: hermanos, ciertamente no es un alimento lo que no acerca a Dios. No es un alimento lo que no acerca a Dios. Ni por dejar de comer somos menos, ni por comer somos más. La comida está en segundo plano. La preocupación por la comida está en segundo plano. En primer plano debe ocupar en nuestra vida Cristo, su palabra, su promesa, para poder combatir a nuestros enemigos invisibles y vencerlos. Jesús más de una vez nos habló de las preocupaciones humanas. ¿Qué vamos a comer? ¿Con qué vamos a vestirnos? ¿A dónde nos vamos de vacaciones? ¿Qué hacemos hoy, mañana? Los regalos, las fiestas, los cumpleaños, las preocupaciones cotidianas. Dice, el cristiano tiene que levantarse a un nivel mucho más alto para poder ver realmente otras cuestiones, otras necesidades. Darle prioridad a las palabras de Jesús en nuestra vida. Todos los días, Jesús primero, después mis necesidades terrenales para poder ver a Cristo en los demás. Y la comida está relacionada con nuestra libertad. Con nuestra libertad ponemos límites al consumo o esta libertad nuestra pierde su poder para frenarnos. Por ello, nos transformamos por nuestra libertad enfermiza, mal usada, en piedras de escándalo para los débiles. La palabra que usó San Pablo en su epístola de hoy, el uso de nuestra libertad de un uso malo, se transforma en una ocasión de caída para el débil, el hermano, el enfermo,
el ciego, el ignorante, el inferior a nuestro crecimiento espiritual y nuestra fe en Cristo. Es el débil casi en todo. Y de vuelta San Pablo dice, cuidado en hacer perecer al débil. El débil es tu hermano. ¿Y quién es mi hermano? Es el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Eso nos va a llevar realmente a pensar en todo el mundo. En los más gigantes, con el dinero, con el puesto, con la profesión, son débiles ellos también. En la fe, en relación con Cristo, somos débiles todos. Y cuidado en no escandalizar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque hay una ley donde tenemos que vivir bajo esta ley, la ley de Cristo, la ley del Espíritu, no la ley de la letra que nos mata a todos. La ley del fariseísmo nos mata a todos. Y hemos visto nosotros en las parábolas anteriores, los domingos anteriores, la actitud de ese fariseo. No quería compararse con los débiles, con los hermanos. Yo no soy como ese publicano. Rompiendo la relación, el vínculo con los demás. Los demás se mienten, Padre, yo no. Los demás roban, corruptos, yo no. Y cuando entramos en esta ecuación, pobre de nosotros, vivimos en esta grieta para siempre hasta el juicio final, donde Jesús nos va a llamar uno por uno. ¿Por qué escandalizaste a los demás? Cuando la iglesia nos pide perdón y los cristianos no oyen esta palabra, ni han escuchado jamás esta palabra, el perdón, o la palabra pecado, nos molesta, o arrepiéntense, nos molestan esas palabras de Jesús. Como si somos cristianos sin Cristo, sin la ley de Cristo, y eso realmente se transforma en una piedra de escándalo para los hermanos, para los demás. Imagínense que hoy es el último día donde los cristianos ortodoxos abandonan el consumo de la carne para empezar entrar en este proceso de transformar la carne en espíritu, actos carnales en actos espirituales. Es el sentido de abstenerse, ayunar. Dejo de hacer cosas correspondientes a la carne para hacer cosas correspondientes al espíritu. Porque Dios es espíritu y verdad. Y Dios quiere que el ser humano llegue a la salvación. No vino Jesús a condenar a nadie. Vino Jesús a abrirnos las puertas del arrepentimiento, o sea, de la recuperación, o sea, estar nuevamente con su Padre, con Él, con los ángeles. Habla, utilizando San Pablo, esas palabras sutiles como escandalizar al hermano, herir la conciencia del hermano. Yo hiero a la conciencia del hermano débil. Cuando uno escandaliza a su hermano, dice San Pablo, ustedes están pecando contra Cristo. No existe el conflicto entre yo y el prójimo. Nuestro conflicto va a llegar a hacer daño a Cristo. Nuestros pecados humanos como cristianos no pasan de largo sin dejar huellas
efectos negativos. En cada pecado realmente hay desorden, hay caos en la comunidad, en el rebaño, en la comunidad y el rebaño, en la familia. Imagínense un miembro de la familia tiene un vicio, vive en pecado, corrupto, roba, no sé qué. ¿Acaso no podría perjudicar a todos los habitantes de la familia, los integrantes de la familia que viven bajo el mismo techo? Afecta, infecta, hace daño. Y sobre eso, el Evangelio del juicio final, donde Jesús dice, si ustedes hacen eso, tendrán recompensa, una buena cosecha. Si ustedes no escandalizan a los demás, tendrán una buena cosecha. Vengan, heredan conmigo a la vida eterna, en la vida eterna, donde no hay más ni dolor, ni tristeza, ni angustia, ni preocupaciones. Y hablaba Jesús en serio. No sé, nosotros los oyentes estamos oyendo algo en serio. Si las palabras de Jesús tienen cabida en nuestra conciencia, en nuestros sentidos, tienen cabida, Jesús le demos la bienvenida todos los días a nuestro corazón, en nuestra vida. Eso hay que replantearlo nuevamente todos los días. ¿Soy de Cristo, vivo según Cristo, o estoy lejos de Cristo, perdido y casi muerto? Ese planteo hay que hacerlo como si fuera un examen de conciencia. En verdad os digo, entonces, los que han hecho el bien resucitarán para la vida eterna y los que han hecho el mal para la condenación. En resumen, Jesús quería resumir, pero prepárense. Vigilad, no saben la hora ni el día. Hagan bien, miren, o sea, obedezcan libremente. No vayan a perder, desperdiciar los minutos que no se repiten. Nuestros días tienen fecha de vencimiento. Por eso Jesús nos apura en cada evangelio, cada día y cada domingo. Vigilad, prepárense y no dudan en mis promesas. Todo que han hablado los profetas, los santos, el Antiguo Testamento, los patriarcas sobre él, que el Hijo del Hombre sufrirá, morirá, resucitará y vendrá para juzgar a los vivos, a los muertos. Y este es el día de la conmemoración de ese día del juicio final. Tal vez salimos después la liturgia, cada uno a su casa. Llegando a su casa se olvidó de esa conmemoración de ese día del juicio final, donde se separan los buenos de los malos. Ahora bien, venimos a la iglesia todos somos santos, aparentemente, porque estamos en la casa de Dios. Venimos por algo, pero realmente cuando Dios examina las conciencias, cuando Cristo examina los corazones, separará los unos de los otros. Y eso es terrible. Eso lo hemos experimentado cuando éramos alumnos en la primaria, cuando le decía el director o la maestra, vos tenés que repetir el año y vos te felicito, porque lo trabajaste durante este año. Y lo mismo va a ser Cristo con nosotros. ¿Qué has hecho, siervo fiel? ¿Y qué has hecho, oh siervo infiel?
La fidelidad a la palabra de Cristo, importantísima, en base de la fidelidad y la infidelidad, vamos a ser juzgados o condenados o recompensados. Depende del esfuerzo de cada día, de cada uno de nosotros. No dejen pasar un día sin decirle a Cristo, dame el visto bueno, si este día lo pasé bien, sin pecado, en paz. No odiaba a nadie, no odié a nadie, no rechacé a nadie, soporté, perdoné. Y es nuestro trabajo cotidiano. No existe un cristiano jubilado. Los cristianos jubilados apenas empiezan a trabajar para preparar un fin de vida digno, de buena calidad, una fe más firme y un testimonio más firme para decirle a todo el mundo, vengan hacia Cristo, que Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Y eso lo tenemos en nuestra doctrina, en la doctrina de nuestra fe, en el credo. Vendrá, no que con la muerte se acabó el mundo, no se acabó el mundo para Dios. Sigue Dios, es que conduce todas las cosas, conservando y respetando a nuestras libertades, enfermizas o sanas, que eligen bien o eligen mal. Dios está atento, vigilando a cada uno de nosotros para ver hasta dónde va a llegar cada uno de nosotros. El juicio final, hoy, el domingo que viene, vamos a conmemorar el día del perdón de Dios hacia nosotros y nosotros entre nosotros, los unos a los otros, el perdón desde las raíces de nuestra conciencia y nuestro corazón. No hay un solo pecado que no se puede perdonar, ser perdonado, decía Jesús. Todos los pecados son perdonados, menos cuando uno realmente abandona a Dios, a Cristo y al Espíritu Santo, diciendo, no creo en nada de esos los tres, negando a sí mismo, negando a la Santa Trinidad y negando al prójimo, negando a la vida. No quiero a esta vida. El domingo que viene entonces también tenemos una nueva oportunidad para empezar durante esos 40 días de Cuaresma, realmente como soldados firmes, bien preparados para entrar en esta guerra contra el mal, contra el demonio, contra el odio, contra la corrupción, contra todos los vicios o pecados que uno puede imaginar. Amén.